Bendiciones, saludos, te habla tu amigo JJ. Por fin se nos dio este podcast que se llama Cuéntame tu historia. Así que sintonízate, dale like, suscríbete al canal sobre todas las cosas para que te enteres de muchas cosas que van a estar pasando por este canal. Pero estoy bien contento y agradecido porque ha sido un trajín bastante y por fin se nos dio nuestro primer podcast. Tengo aquí el backstage completo. Así que le presento a mi primer invitado. Mi primer invitado, un joven de verdad que de nuestra casa. Hace muchas cosas aquí en la iglesia y te puedo decir, es parte de mi equipo de trabajo. Y con nuestra casa siempre nos podemos parar, ¿verdad? Para poder presentar como el embajador del reino. Pero como no me puedo parar, tengo que, ¿verdad? Presentarlo con un aplauso bien fuerte al Manny. Muñecote, te bendigo. Aquí el Manny. ¿Cómo estás, Jonah? Estoy súper bien, pero tú qué más, ¿verdad? Sabes más de todo esto que queremos hacerlo de Cuéntame tu historia. Como hace 4 años, ¿verdad? Que he querido hacer esto. Hacho, yo creo que de que tú tomaste la batuta de los jóvenes. Sí, yo cumplimos Más o menos 5 por años. Llevamos 5 años, hace 4 años atrás, el 2020. Sí, pues más o menos por ahí. Yo me acuerdo que Jonathan se me acercó y, Hacho, una de las cosas que yo quiero hacer con ustedes es hacer un podcast de jóvenes. Y yo le decía, no está mal, contra, como que sentarnos a hablar. ¿Sabes? Siempre al principio uno decía, pues, para vacilar, para hablar, ¿verdad? Además de vacilar, para hablar de la palabra y esas cosas. Pero, mano, pues, con el tiempo como que se quedó ahí stand-by. Sí, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Poco a poco yo quería hacer tantas cosas, pero no tenía todo lo que tenemos ahora, porque Dios ha sido sembrando y ha sido tocando a las personas que ya tienen el talento, pero yo no lo sabía, porque después lo vamos a ver en el camino en tu historia. Exacto. Pero lo más brutal es que, bueno, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y vamos para adelante para decirle sin curvita. Bueno, hermano, y comenzamos. ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo nací en el hospital de Río Piedra. Yo sé, pero tiene que haber un municipio. No, mira, yo pues nací en el hospital de Río Piedra, pero soy como tal, criado en Trujillo Alto. O sea, yo tengo 24 años de edad y toda mi vida he vivido en Trujillo Alto. Es que yo digo, bueno, antes los municipios se dividían. No es como ahora que San Juan, Río Piedra pertenece a San Juan. Exacto. Pero antes era Río Piedra es una parte, exacto, ¿verdad? Una parte, exacto, correcto. Pero yo de por sí, como tal, nací como te dije, en el hospital de Río Piedra, pero soy criado en Trujillo Alto todo este tiempo. ¿Y cómo fue tu, ¿verdad? Pues vamos a ir en un transcurso. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, mi niñez fue buena. No me quejo de mi niñez. Creo que pude haber tenido otras cosas que, ¿verdad? Como uno piensa y decir, che, mano, pude tener esto, pude tener lo otro, pero no me quejo de lo que yo tuve en mi niñez. Mi niñez fue bastante buena. Soy nacido y criado en el Evangelio. Gracias primeramente a Dios, pues, ¿verdad? Fui presentado por mi segundo héroe. Mi primer héroe se llama Jesucristo, ¿verdad? El caballote. Y mi segundo héroe, ¿verdad? Que gracias, ¿verdad? Le doy a Dios porque me lo permitió tener 87 años. 87 años, sí, a mi abuelo. Ay, que murió, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo murió él? Ya van para 5 meses. No, 5 o 6 meses. Wow. 5 o 6 meses. Y gracias a Dios, de verdad, yo tuve el honor de que mi abuelo me presentara. Bueno, mi hermano, y mis primas también fueron presentados por él. Pero yo digo esto porque, o sea, no fue ni mi papá, no fue ni el pastor de la iglesia donde yo me crié, no, fue mi abuelo. So, tuve ese honor. Siempre fui un niño contento, tímido. ¿De verdad? ¿Tímido? Tímido, no me gustaba interactuar con las personas a menos que tú interactuaras primero conmigo. Siempre me mantenía como que así en una esquinita, no le hablaba a nadie, de verdad que no. Yo, como dicen por ahí, me mantenía en la mía, como cuando chiquito.
Y si estaba mi hermano mayor, pues obvio, pues mi hermano. Tenía que pasarme con mi hermano porque pues, era como que lo más cercano a una confianza. Ah, yo pensé que tú eras el mayor. De verdad, yo pensé que tú eras el mayor. Ah, Yo soy el ok. más pequeño, yo soy el más pequeño en mi casa. Este es más maduro. Un chiste interno acá, un chiste interno. No, yo soy el menor de tres. Lo que pasa es que mi papá tuvo, ¿verdad? Una relación, ¿verdad? Primero con una persona, ¿verdad? Se casó, pues, se divorciaron y tuvo a mi hermana mayor con esa otra persona. Después que se divorcia de esa otra persona, pues es que conoce a mi mamá, ¿verdad? Se casa, y tienen a mi hermano y después voy yo. So, de parte de padre una hermana, pero en total pues somos tres. Y tú fuiste desde chiquito, ¿verdad? Criado en el evangelio. Me Sí, imagino que dormías debajo de las sí, bancas. yo soy así, a los flow, así mismo, durmiendo debajo de las bancas, la corbatita Ya, la corbatita. siempre, eh, pa- el envío para atrás con el jelly, yo soy de ese flow. Yo, como yo digo siempre, yo soy nacido y criado en esa cepa vieja, Con los coritos, esos a la senda de antigua. fuego por ahí para abajo. Claro que los moños volando, tú Candela y sabes. chispa y fuego lo que había ahí. Y, acho, me dijiste eso y me traes muchos flashbacks, de verdad. No, porque realmente, te lo digo porque yo también estuve En ese ámbito. en ese ámbito por mucho tiempo y te puedo entender, pero porque los padres de nosotros iban de lunes a domingo, no sé cómo eran los tuyos. Yo iba a la iglesia de lunes a domingo. Casi, casi. Casi, casi siempre los lunes había algo. Los martes siempre los martes de oración. Ahí papi no fallaba. Los miércoles, creo que era, si no era miércoles, era jueves. Era estudio bíblico. Ok, el lunes era. Lunes, mayormente lo cogían. Ok. Había, yo no sé si tú llegaste a oír de esta pequeña, no digo pequeña porque estuvo por todo Puerto Rico y creo que en Estados Unidos también. Royal Rangers. No, no escuché. ¿Nunca escuchaste No. de eso? Ok. Era como que, por decirlo así, una comunidad para niños, juveniles y jóvenes. ¿Verdad? Que era como que un flow, le daban una estructura como que militar, pero le añadían la parte Ah, cristiana. pero no era parte del concilio donde tú estabas. No creo, No. no. Honestamente no creo. No, eso, es que eso fue hace años, o no sé si deciste si sí o si no. Pero yo me acuerdo que eso estaba, papi, a nivel isla. Que cuando hacían las reuniones estas bien grandes de que, qué sé yo, la tribu 5, la tribu 16, la tribu 25, la tribu 30 se van a reunir en una sola Ah, iglesia. de verdad. Y papi, eso era los niños, los juveniles y jóvenes. Plus, a eso añádele a los que eran los maestros, los que eran parte del equipo de trabajo también. Pero todo era una estructura flow militar. Literalmente a mí Pero con base cristiana, algo así, ¿o no? sí, con Ah, súper. era Eso no sabía. era como unas clases, ¿verdad? Para, como te dije, para niños, juvenil, jóvenes, pero con un adiestramiento militar. Te enseñaban parte de la clase cristiana y después de un momento te enseñaban la parte militar. Literalmente yo tuve que hacer el left face, right face, about face, todo eso. Y Y derechito. hacer los fueguitos. Todo No. eso, todo eso yo lo tuve que hacer. Eso eran los lunes. Los martes, como te dije, eso era oración. Miércoles no había nada. Jueves, estudio bíblico. Viernes, culto de sociedades. Sábado, depende, ¿verdad? Si querían hacer un viaje o querían ir a otra iglesia, un culto, ¿verdad? Todo eso dependía. Y domingo, culto por la mañana, que era la escuela dominical, de 9:30 a 12. Y después salías para tu casa, almorzaba, descansaba un rato porque sabes que a las 7 empezaba el culto de Y adoración. el culto por la noche. El culto por la noche. Que ahí sabrá, y como uno diría, sabrá Dios a qué hora se acababa ese culto. Pero lo mío era, lunes era con los jóvenes, clase de jóvenes, martes era culto en el hogar, que yo siempre me aprendí, en el hogar. Claro, en el hogar. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, ensayo con un grupo que estaba de adoración.
que no me acuerdo ni el nombre. Viernes era culto de adoración, sábado evangelismo, Y ya. todos los sábados evangelismo, y culto por la mañana y por la noche. Ese era, y el jueves era ensayo, pero también había culto en el hogar. En caso de acá, los niños juveniles y jóvenes tenían clases en la escuela dominical. Los separaban. Ah, también. No en la semana. En la semana, lo único los lunes. Pero todo lo demás era domingo todo el mundo. Yo creo que las clases eran con expositores. Expositores. Diantre. Y eso que yo tengo un cliente que le hago eso. Y cada vez que lo veo, yo, wow. Tú sabes que mi tío ahora y mi tía son pastores de la iglesia de, ¿verdad? Que mi abuelo pastoreó. Y todavía ellos usan el expositor para dar las clases creo que los miércoles y los domingos. Yo tengo un cliente que todavía yo cuando se lo entrego, yo trato de ojearlo. Pero sé, cuando lo leo, oye, respeto a toda esa gente que lo hace. Sí. No tengo nada en contra de ustedes. Es correcto. Pero cuando yo lo leo y lo analizo, está cool, porque verdad está cool. Pero nada, cada iglesia tiene su esencia. Exacto, su estructura. Cada su estructura. Y cuando lo veo, yo dije, wow, qué cool. Esos viejos tiempos. ¿Sabes que yo, no hace mucho, yo estaba sin casa, así como que buscando cosas, y de momento yo encuentro que mami tiene como así, literalmente, par de expositores. Y yo, y a rayo, esto está aquí todavía. Pero papi, te estoy hablando, eso lleva más de... No, ya volumen 1, volumen 2, volumen 3. Enciclopedia completa. No, pero es que mami compraba pales por si acaso llegaban jóvenes. Ah, súper. ¿Me entiendes? Jóvenes, ¿verdad? Como que invitados, pues, para que tuvieran uno ahí, ¿verdad? Para que no se quedaran sin nada. Pero, acho, yo vi eso y te estoy hablando de 10, 12 años atrás. Que son esos expositores. Y también tú estuviste con eso. No, hay un librito de coritos. El himnario. El himnario. Eso estaba en los... La abuela que antes no eran sillas como las que tenemos. Ajá. Gloria a Dios por esta silla Sí. espectacular. Pastora, apóstol, gracias por esta visión. Muchas gracias. Pero antes eran los bancos. Yes. Y de esos madera. bancos eran... Mira. No, tú estabas media hora, era que hacer así, porque para que como que se durmió una parte. Se durmió una parte, se porque levantaba y dormía otra parte. Yo me acuerdo, wow. Y esos bancos, me acuerdo, bueno, no sé si tú, ¿dormiste debajo de los bancos? siempre. Yo creo que de como hasta los 7 años, 8 años, sí, como hasta esa edad. Pues ya después papi quería que, no, tienen que oír palabras. No está mal. ¿Entiendes? O sea, porque eso no está mal que le digas a tu niño, a tu niña desde muy temprano, que tienen que escuchar palabras, no es malo, ¿me entiendes? Pero, pues, yo veía que todos los nenes, ¿tú me entiendes? Uno cuando es niño y ve que otros niños hacen algo, uno quiere hacer esas cosas. Y yo veía que muchos niños todavía seguían haciendo eso y yo quería hacer eso y papi me decía, no puedes. Y eso pues a mí me enojaba. Pero ¿sabes cuántas mamellazos yo me di despertándome que... Gracias a esa palabra. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará. O sea, que esa enseñanza, tu papá, pues que la palabra no torna tras vacía. Correcto. Hace un niño no entiende, pero gracias a esa enseñanza, pues se te fue metido ya poco a poco. Gracias a esa enseñanza que yo estoy aquí. O sea, si no fuera por las enseñanzas que me dieron mis padres de cuando yo estaba pequeño, yo no estuviera aquí, honestamente. ¿Papá fueron estrictos contigo en el transcurso del...? Mis papás, vamos a ponerlo de esta manera. Eran bien, pero bien fuertes y era por la doctrina que se les enseñó a ellos y ellos nos quisieron enseñar a nosotros. Por eso es que eran fuertes. Yo, ¿verdad? Pues aprendí a perdonar.
todo eso, ¿verdad? Todo malo, todas esas cosas malas que hicieron y, ¿verdad? Y que me marcaron, todo eso yo lo perdoné. Pero, ¿verdad? Porque al principio uno no reconoce, No. ¿me entiendes? Que son doctrinas mal enseñadas. Y muchas de esas doctrinas me hicieron, pues, irme por otro camino. Ujú. So, pero nunca, 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 o sea, voy a decir, mis padres no me enseñaron nada, ¿no? Ellos siempre me enseñaron la verdad, siempre me enseñaron lo bueno y lo malo, siempre me dijeron, y me dicen todavía, o sea, confía en el Señor. O sea, eso creo que es algo básico. Esa es la zapata del Exacto. evangelio. Más nada, o sea, ya pues lo que ellos quieran, los que ellos querían inculcarme cuando chiquito, pues esos son otros 20, ¿me entiendes? Pero lo básico, lo esencial, ellos siempre me lo inculcaron. Eso nunca. Y como te dije, si no fuera por esa enseñanza de cuando pequeño, yo no estuviera aquí. Yo le doy gracias a Dios porque en una iglesia, fue en una iglesia pentecostal que yo aprendí a leer la Biblia, a buscar en la Le Biblia. dice que tú era pentecostal. Sí. No, ¿verdad? No voy a decir la denominación. No, por si claro, acaso, claro. ¿verdad? Pero no. La mía fue Cristo misionera. Cristo mío. Pero, o sea, yo aprendí a leer la Biblia, yo aprendí a buscar en la Biblia. O sea, los coritos, uno dice, los coritos, pero, hacho, cuando yo estoy aburrido, lo más que yo hago es cantar coritos. No. Es que esos coritos son terribles. Sí, entonces Son terribles. tú te pones a pensar y en vez de estar cantando una canción, qué sé yo, bien random por ahí, te pones a cantar un corito, ¿sabes lo alegre que hasta uno se pone? Como que, ya, che, hace tiempo que yo no canto este corito, pa, y te pones a cantar y te pones hasta más contento, eso te alegra tu día. Eso yo lo hago. Yo sé que los coritos antes tú los cantabas de un contexto totalmente diferente. ¿Ves? No tiene la revelación que tenemos ahora. También se me acuerdo un corito. Vamos a suponer. Como el siervo brama por las corrientes de la Sí, sal. pero Eso es un versículo. Pero sí, son versículos. Pero hay coritos como que decía que si yo tengo el gozo cuando canto. Y y el gozo ya está dentro de mí, ¿me entiendes? Correcto. Ya no tengo que conectarme al corito, sino ya yo vengo conectado con el Padre. Sí que... Estoy buscando el corito, yo que me sé tantos coritos, que no me sé ninguno ahora. No, es que es lo que tú dices, son tantos coritos que cuando tratas de pensar uno, no te sale porque tienes tantos. Pero es lo que tú dices, o sea, como dice el apóstol, vamos a ponerlo de esta manera, la teología cantada. Ah, sí. O sea, cuando tú vienes a ver lo que tú estás cantando, no te edifica. O sea, te queda, si esto es una línea, te queda ahí. Como que, ¿qué estás haciendo? Nada. Por lo tanto, yo en mi caso, yo lo que hago es que me pongo a cantar corito que tengan una teología. Por ejemplo, ¿cómo es el pobre? Pues es un versículo. Versículo. ¿Entiendes? Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. O sea, eso es algo productivo en la vida espiritual. Pero, ¿verdad? Como te decía anteriormente, mis padres siempre me enseñaron ahí lo bueno, lo malo, y me inculcaron siempre, como tú dijiste, la zapata me la pusieron bien. Yo fui el que, con el tiempo, tomé otro camino. Vamos por ahí. Dale. Aún cuando ya estabas en ese crecimiento, ¿cuándo fue que despertó en ti una pasión por hacer algo, por tocar? Yo sé que tú tocas batería, pero ¿cuál fue esa pasión? Ok, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. No, yo no tengo, eso no fue pasión. Eso es un llamado que yo tengo. Ya no. Eso no lo sabía. A mi mamá le profetizaron que ambos, o sea, mi hermano y yo, bueno, a mis padres. ¿Ya del vientre de tu padre? Sí, ya desde el vientre, como tal. Que íbamos, o sea, que nosotros, o sea, mi hermano mayor y yo, íbamos, ¿verdad?, a hacer algo, ¿verdad?, lo que es como tal para el reino de Dios. ¿Qué era? No se sabía. Pero a mí siempre cogía, ella nos cuenta que ella siempre cogía los audífonos y lo ponía en la barriga. Ah, súper. ¿Me entiendes? Y nos ponía música. Cuando nosotros nacemos, pues siempre la música corrió por nuestras venas. En el caso de mi hermano pues toca guitarra.
Y mi hermano siempre buscaba como que un palo, un gancho, algo que parecía una guitarra para él, tú sabes. Sí, que yo tengo un video de él. No lo quiero subir aquí porque tocando guitarra. Y en mi caso es que yo me pasaba cogiendo las ollas de mami y las de abuela, poniéndolas y con cucharones tocando. Y cuando iba al supermercado cogiendo las latas de galletas. Ah, ¿en serio? Yo pasaba por las latas de galletas, ese era mi momento para yo, tan, 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 tan. Ese era yo. A mí eran las carnes. Le hacía un hueco, pam, 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 a las carnes, pam, pam, pam. Sí, en un huequito. No sé por qué me gustaba como que tocaba y como entonces hacía pla, 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 pla. Yo lo hacía con la agua. Con las aguas. La agua que estaba o sea, ya en paquete, la hacía los boquetes. Ah, con la Sí, la caja. caja, Ok, la ok, caja, ok. el paquete, sí. Pero yo hacía eso con la agua, no, con las carnes no, porque me daban asco cuando chiquito. O sea que ya estaba el sazón Ya dentro. estaba así siempre. Entonces, en mi caso fue a los 8, entre 7 a 8 años. Mi hermano tenía como ya 9 para 10. ¿Él te lleva cuánto? Mi hermano me lleva 2 años y 10 meses. No, Y nos los confirma en un... Iba a decir congreso, pero no. ¿Cómo es que se decía retiro. No, cuando... La campaña. Ya, de campaña, cuando- wow. O sea, las campañas... Las campañas. Todavía eso se sí, hace, yo sí, sé que... se hace todavía. Pues un domingo, terminando una campaña, a mí y a mi hermano nos van... mis padres pasan al frente. Y después, el que estaba predicando, ¿verdad? El señor nos manda a pasar a mí y a mi hermano al frente. Y ahí es que nos... no es que nos activa, nos da la certeza o confirma de que íbamos a ser adoradores. Y así mismo, papi, ¿cómo decirlo? Sin pensarlo mucho, cogió al otro día, llamó a una compañía. ¿En serio? Llamó a una compañía, ¿verdad? Hizo todos los arreglos. Me compraron mi batería. Mi primera batería, me acuerdo, era color negra. ¿Sin saber tocarla? Sin saber tocar. Sí, sin saber tocarla porque me iban a Súper. enseñar. A mi hermano le compraron una guitarra también. Y ahí. Y empezamos a coger clases. O sea, papi fue poniendo por obra lo que le dijeron. Lo que dice la Biblia, la fe sin obra Es muerta. es muerta. Pues no, rápido lo activó. Empezamos a coger clases, empezamos a seguir aprendiendo. Eso fue una odisea. ¿Pero cogieron clase gente que sabe en la iglesia o una escuela aparte? No, fue es una institución aparte. Eso yo creo que ya no existe hoy día. Y empezamos, ¿verdad? Normal, eso fue una odisea porque cada 4 meses nos cambiaban el maestro. Y cada maestro que llegaba no continuaba. O sea, no es que lo cambiaban porque, ok, ya te toca cambio. No, es que de momento, ya fulano de tal no va a ser tu maestro, ahora va a ser fulano. Entonces, lo que me enseñó el anterior se quedaba en stand-by y tenía que aprender otra cosa. Y yo me quedaba como que, ¿pero qué hago? Esto, lo otro. Siempre tuve esa duda. Hasta que papi se cansó, nos sacó de ahí a mí y a mi hermano y nos pone a coger clases con un muchacho de la iglesia donde yo me crié, que él sabía tocar varios instrumentos, pero su fuerte mayor era el bajo y la guitarra. Pero él sabía tocar un poco de batería, un poco de timbal, o sea, como que tenía conocimiento. Y nos fue enseñando poco a poco, nos fue enseñando a tocar corito, que era lo más que se tocaba en ese momento. Sí, sin corito no había culto. Es correcto. Solamente las partes especiales, adoración. Adoración, Y después pero... corazo por ahí para abajo. Pero para abrir el culto tienen que ser 3 coritos. 1 lento y 2 de fuego. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ese era el flow siempre. Y después la parte especial, es la ofrenda. De frente como para crear ambiente. Exacto. Tirar un Samuel Hernández. Bueno, no sé para qué el tiempo, pero... No, bueno, yo que Samuel Hernández a ti. A mí lo que me tiraba eran fuego, candela y chispas para la ofrenda. ¿De verdad? Sí, papi, eso no le bajaba. De verdad que no. Bien rara la vez que después, cuando yo seguía aprendiendo,
Que él me fue enseñando, después de tocar corito, que me dijo, vamos a empezar a tocar canciones de adoración. Ah, súper. Sí. Porque después en ese momento, para ese tiempo como tal, estaba empezando el grupo de adoración de la iglesia. Y pues nos fue enseñando poco a poco, yo le fui cogiendo el truco rápido. Y me acuerdo, la primera vez que yo toqué Jonah, la primera vez que yo toqué fue con el grupo de adoración. Y yo tenía entre 10 a 11 años. Y todos eran ya unos viejos. Ya era ya de 20, 30, No, por ahí. más de 30, 40. Creo que había uno que tenía como 20 y pico, que él tocaba el bajo. Pero todos los demás más de 30, 40 años. Y yo era el único nini tocando la batería. Con tu hermano. Después No, mi hermano no tocó ese día. Pero, ok. A mí me lo pidieron así como que una semana antes. Mira, porque es que el que iba a tocar no va a poder, porque... Y, o sea, el muchacho hablando a la papi. Y veo, tu nene ya está avanzado. Yo veo que lo que yo le doy, él lo capta rápido. Y, hacho, yo me puse así. Nervioso, veo, hermano, tocar con toda esta gente que toca esas canciones. Y yo tenía, exacto, como 10 o 11 años. Y para eso a mí nunca se me va a olvidar. Y para mí eso fue una experiencia brutal. Porque desde ese momento en adelante yo nunca he parado de tocar. Desde los 12, de los 10 para adelante. Sí, entre los días 11 yo no he parado de tocar. O sea, desde ese momento yo toqué ese día. ¿Ya vieron que tocaba? Ah, ok. Yo llegaba a la iglesia porque esa era otra. Yo llegaba a la iglesia. Ya se supone que había un baterista asignado. Pues yo cogía, me sentaba en el banco que yo quería y yo me quedaba ahí. Yo veía que el baterista no llegaba. El culto empezando. ¿En serio? El culto empezando. Sí, esa gente cuando decía empezar, no importa si no había músico. O si era guitarra solamente. O a piano. Esa gente empezaba así. Y como veían que el baterista no llegaba, mira, tú puedes coger los palitos y tocar. Porque Ok. ya te habían visto, ¿era? Sí, desde aquella primera vez Ok. con el, Sí, con el grupo. con el grupo. Y yo, pues está bien. Y eso se volvió una costumbre. Porque literalmente desde ese momento, yo me pongo a pensar, desde ese momento en adelante, yo no vi a ningún otro baterista volver a montarse. ¿En Bien serio? rara, yo creo que era bien rara la vez. Mayormente estaba yo domingo, viernes, domingo por la mañana y domingo por la noche. La ensayaba un día a la semana. No, allí no se ensayaba, ¿qué es eso? Ah, ¿no se ensayaba? Eso no, papi, eso no se ensayaba, eso era a pura gracia de Dios. No, cuando yo me crié, sí, se ensayaba. Sacaba un día y ensayaba y No. se Bueno, preparaba. mayormente ensayaban para los del grupo de adoración, pero para los coritos no se ensayaban. No, es verdad. Era para el grupo de adoración. Para el grupo de adoración. Sí, que tiene las Eso partes. sí, pero para... No, ahorita es, coge el oído, Coge dame, el oído. dame un fa sostenido, un re, que si lo otro, vamos a estarle. Exacto. Digo disparate, pero más o menos es así. Pero no, así era. Y Tú te da ves los que- huevos, win, chiquitín, guanca, chiquitín. Pero yo estaba, como te dije, viernes, domingo por la mañana, domingo por la noche, así. Me tenían los cultos de, ¿verdad? En ese momento yo estaba pasando de niño a juvenil, los cultos de niños, cultos de juveniles, los de jóvenes, todo eso yo estuve. Hasta el sol, como digo, hasta el sol de hoy, yo no he parado de tocar. En algún momento sí me molestó. Eso te iba a preguntar exactamente. Sí, hacho, me... Como que te quemaste. Sí, esa es la palabra, me quemé, papi, pero me quemé feo. Porque yo de la iglesia donde me crié, pues papi pasa a ser pastor. Porque papi tiene llamado a pastor, bueno, mis padres tienen llamado a pastor. Sí. Pues mi hermano y yo pasamos a ser los músicos de la iglesia. ¿Me entiendes? Y en la iglesia a la que papi y mami pastorearon, allí no había ningún otro músico. Era, ¿verdad? Usted solo. ¿verdad? Era mi hermano y yo. Después, con el tiempo, apareció alguien que tocaba disque más o menos la conga. Después apareció otro guitarrista, Que es Wilson. Wilson, correcto. Y Wilson de vez en cuando llevaba la guitarra. Porque si veía que así iba a tocar, él se llevaba el bajo, porque Wilson también sabe tocar Ah, bajo. verdad. Pero Wilson tiene un buen oído también. No, Wilson es una bestia, loco. Tiene De un- verdad que sí. Tiene un buen oído. Y así fue. Y yo le he metido, como te digo, le he metido para abajo, tocando. Allí estuvimos, bueno, yo,
Yo voy a hablar de yo, porque digo si estuvimos, mi hermano no. Que eso ahorita lo vamos a tocar. Yo estuve allí 7 años. 7 7 años. años, wow. Metiéndole por ahí para abajo. Tocando esto y lo otro, hasta que llegué aquí. Aquí ¿verdad? Acá, a Casa de Adoración y Restauración. Y por lo menos aquí como que cogíme el respiro porque, sabes que antes estaba Brian. Sí. Antes estaba Brian, pero pues como vieron que también tocaban y querían darle un respiro a Brian, que también es normal, pues Brian toca una semana, tú tocas la otra, así. Y pues para mí era más accesible. Pero con eso de quemar, quiero entrar un poco más de ahí porque las iglesias de antes no tienen esa estructura. Ellos no sabían. Todo era, se va a iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Sí. sábado y domingo. Y los cultos los cultos en vivo. Todo. También. Entonces, no tenían ese conocimiento de que, ok, vamos mejor a poder crear otras personas para que puedan tocar el mismo instrumento o como que buscar la manera de, ok, llegó una persona con un talento, pues vamos a pulirlo para que esa persona no esté todo el tiempo, porque tú estás todo el tiempo tocando, y un momento que te vas a quemar. Ujú. Porque a mí me pasó y mucha gente pues le pasó. Y que gracias a Dios, las iglesias de hoy en día tienen esa estructura que cuidan a la persona. Correcto. Pues tú puedes tener el talento, pero si te quemas, como que haces un dado espiritual, como que... Sí, Porque yo conozco mucha gente que hoy en día se criaron en esas iglesias de antes y hoy en día no quieren saber. No quieren ni tocar. O se mudan para otras iglesias que tengan los cultos 2 veces a la semana. Cuando exacto. antes yo iba de lunes a domingo. Uno tenía que ir, exacto. Y van 2 veces y se quejan. Entonces, la pasión ya no es la misma. Es correcto. Es porque si llega un baterista nuevo, antes yo no tocaba, ahora yo voy a tocar. Ahora yo quiero tocar. Entonces, No, y antes, antes también como que estaba mucho la competencia. Eso que dijiste ahora, si llegaba Sí. un baterista nuevo Eso o es. alguien que tocaba y tú veías que tocaba mejor que tú Eso pasaba tratabas de hasta también de opacarlo también como que ya, no, aquí. Y siempre había ese roce. yo lo vi mucho, Bueno, mucho. todavía está eso, lamentablemente. Pues fíjate, iglesias que yo he ido, que he visitado, ¿verdad? Con el apóstol y esas cosas. Pero bueno, aquí en Puerto Rico no le he visto mucho. En las iglesias que he ido. Pero cuando he ido allá afuera, se ve. Ahí sí le he visto mucho. Por eso, o sea, no, bueno, no necesariamente por eso no necesariamente tiene que ser aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, Exacto. pero que como quiera, eso es Pero algo sí, que, sí, es verdad. eso es algo que va a seguir, Eso va a seguir. lamentablemente, o sea, lo que es el ego de uno mismo. No, yo soy mejor que tú tocando, o sea, no, tú no tocas como yo, ¿no? Por favor, ¿me entiendes? O sea, cada quien lleva su, como yo digo, su sazón, su porte, su gracia. Yo en mi caso, a mí tú nunca me vas a oír decir de mi boca, papi, yo toco en la madre. Hacho, yo toco duro. A mí no me gusta eso. Porque yo reconozco que hay personas que tienen hasta más talento que yo. Claro. ¿Me entiendes? Y yo lo aplaudo por eso, incluso hasta pregunto también cómo hasta yo puedo ser mejor. Pero en mi boca yo no voy a decir, hacho, papi, yo soy mejor. A los nenes que quieren aprender, ¿verdad? Como Ian. Yo nunca le voy a decir al nene de Yaya, mira, papi, yo soy mejor que tú. No, para O nada. sea, tú estás empezando, estate quieto, ¿no? No, o sea, yo trato de lo que yo sé, Exacto. llevarlo por el buen camino. Que, mira, puedes hacer esto mejor, puedes hacerlo de esta manera. Me gustó como lo hiciste de esta manera, ¿me entiendes? Pero de mi boca nunca va a salir como Cuando va yo soy. creciendo, crea su propia esencia. Y además el Exacto. papá también tocaba, ¿me entiendes? Que él tiene todavía, eso Eso nunca se corre olvida. eso corre en la Él sangre. ha venido aquí a tocar a veces. Exacto. Abraham, le dicen Abrancito. Correcto.
Y él tiene su propia esencia, pero qué bueno que el nene, como tú dices, tú lo vas guiando por un camino seguro y él te ve como que, wow, qué cool, me están enseñando. Porque Exacto. antes no era, yo creo que antes no, en el tiempo que yo vivía, te enseñaban, cógelo en fa, o qué si lo otro, o dale, pues, sígueme. Y como que a veces no había paciencia. Hay otros que tienen paciencia, otros no. Ujú. Pero hay gente que no tiene paciencia para enseñar y uno se frustraba y se iba. No, y antes también era, por lo menos en el caso mío, era como que, ¿tú quieres aprender? Siéntate ahí y mírame. Exacto. O sea, yo, está bien, yo te miro todos los días, pero yo no quiero aprender mirándote también. Yo creo que también me dé algo de técnica, un poquito, mira cómo lo puedo hacer, porque si yo no tengo conocimiento. Hay gente que, no me malinterpreten, hay gente que aprende de esa Claro, sí, manera. es O verdad. sea, cada quien aprende a su manera. Pero, por lo menos en mi caso, a mí no me gusta como que sentarme ahí a mirarte. No, tú me dices, mira, esto se hace así, por esta Exacto. razón, no se hace por esto. Y pues ahí yo aprendo. A mí me gusta mucho más no sé si se le dice estructurado o mejor explicado, creo que sí. Sí, ¿Verdad? sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues a mí me gusta de esa manera. Y tus padres cuando ya tuvieron un tiempo, ok, cuando ya eran pastores de su propia iglesia, Ajá. eh, ¿cómo fue ser hijo de pastor? ¿Cómo es ser? Bueno, exacto. Porque todavía es fuerte, bro. Y porque el hijo de pastor hizo esto, el hijo de pastor O hizo lo otro. Ah, pero no. dijo esto. Pues. Y ya comienzan a enseñar, a juzgar. Tu, tu caminar, tu hablar, tu forma de mirar, tu forma de vestir, la forma que comes, en la forma en que piensas. ¿Qué edad tenías cuando tus papás ya fueron pastores? 12, 15, 12 13 años por 12 ahí. años, 13 años. Esa edad que uno tenga ya una mente clara de que yo tengo que caminar así, tengo que hablar así, es como difícil. No, y peor que tu papá... Peor es que tu papá te diga, tú no puedes hacer esto porque dañas mi imagen. Eso es duro, eso es duro. O Yo sea, le digo muchos pastores también. ¿me entiendes? Yo cuando papi comenzó el pastorado como tal y mami, yo estuve como que tuve hype, o sea, me emocioné. Ya, che, papi es pastor. ¿Tú me entiendes? Porque si tú vienes, ¿verdad? Tú vienes de que vienes de una iglesia pentecostal, o sea, si es pastor, papi, tú sabes que Exacto. eso es lo más duro. Pues cuando yo veo que papi tiene el llamado a pastor, eso mi país es el duro. Yo hasta me sentí un poquito Te creciste ahí. egocéntrico, sí, pero mi papá es pastor y ellos se van a creer toda esta gente. Pero la mentalidad mía, ¿verdad? Yo no sabía lo que yo decía. Yo lo estaba viendo de la parte, ¿verdad? Por encimita, yo no estaba viendo lo que tenía que yo cargar también. Que ahí son dos cosas diferentes. Sí, totalmente. Entonces cuando viene todo esto para acá, cuando yo veo que en realidad yo tengo que ser ¿verdad? En aquel tiempo tenía que ser de cierta manera, no podía, yo, espérate, yo no quiero esto. Porque me está restringiendo un montón. Entonces que yo voy a parecer un soldadito del tiempo así. Y siguiendo órdenes. Sí, señor, no, señor. No. Ahí comienzan las disciplinas, ¿no? ¿Para qué tiempo tú tuviste Sí. disciplina? Antes de que tus padres fueran pastores, no, no, Fíjate, no. no, como te dije, yo siempre fui un nene tranquilo en la mía, como que no, nunca busqué revolú. Porque yo sabía que si yo buscaba el revolú, yo me buscaba el revolú y después en casa me buscaba otro revolú con papi. Porque ese sí me caía a correazo. Si yo hacía el... Tu país era la ley, Sí, sí, tu país es la gracia, ¿o no? sí. Vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, o sea, yo, ¿verdad? Anécdota. Mi papá un día me dio una pela por no tomarme un medicamento. Pero con correa, con Con hebilla correa. y con levilla. No, con la correa ahí de que ta. Pero con Un día levilla. me mojé en la escuela. Que supone que yo no me mojara porque yo me enfermaba mucho cuando pequeño. Y un día decidí mojarme en la escuela porque los panas se estaban mojando en la escuela. Y yo quería mojarme con los panas.
Y yo llegué a casa enchumbado. Cuando llegué a casa enchumbado, así mismo papi me quitó la ropa. Me dio con una correa de cuero. Sácala. Me dejó todo esto aquí, la batata abierta, media abierta, sin mentirte. Y yo, o sea, yo me acuerdo de eso, tenía como 2 o 3 líneas. O sea, por eso es que yo no buscaba mucho revolú. Pero dijiste tú, cuando estabas más pequeño, siempre estaba en el hospital porque eras asmático. Yo creo que tú me habías contado, pero no. Cuando yo nací con problemas pulmonares. Pulmonares. Sí, Que te da alérgica a todo. Alérgica a todo pues. no es que era alérgico, es que cualquier cosa me daba asma. Qué sé yo, el humo si estaban quemando algo me daba asma. Como ahora en los polvos del Sahara. Los polvos del Sahara, papi, eso antes me cogí y me... mi sistema inmunológico como tal no era tan fuerte. Si alguien fumaba al lado también te daba. Si alguien fumaba al lado. No No. tampoco así, pero podía, si me quedaba mucho tiempo, podía... Yo me reía y me daba asma. ¿En Si yo me reía serio? mucho a carcajadas de que, papi, me está doliendo el estómago, ya a mí me daba asma. Mami me decía, no te rías. Por eso es que yo digo que hoy día yo me río por todo. Yo cojo todo un vacilón porque antes yo no podía reírme por eso mismo. Pues me daba asma. Sí, siempre estaba en los hospitales. Siempre. Desde que yo nací para... vamos a volver un poquito para atrás. Yo soy una profecía cumplida. A mi mamá le profetizaron, ¿verdad? Que estaba embarazada de mí. Pues ella no lo sabía. Ella estaba chilling y no alguien, el Espíritu Santo, ¿verdad? Tocó a esa persona. Tú estás embarazada y varón será. Mami se quedó así y la miró. ¿Verdad? Lo que ella me cuenta. Y otro varón. Ya Sí, tenía. así mismo. Y se hizo la prueba exactamente. Después hizo todo. Creo que una semana antes, si no me equivoco, del parto, una semana antes del parto, a ella le vuelven a profetizar. Y a ella le dicen, cuídate en el parto. Porque Satanás no quiere que tu hijo nazca. Porque lo que carga tu hijo es poderoso. Lindo. Y exactamente. El parto se complicó. Yo iba a hacer el parto natural. Y a última hora tuvieron que cambiar la cesárea porque cuando yo estaba cuando iba a salir, yo me viré. Y el cordón umbilical se empezó a enredar en mi cuello. Y eso tuvieron que cambiar a mami de parto natural a abrir el quirófano, tú sabes, para hacerle la cesárea. Cuando nací, tuve todo chilling. Papi me cuenta que él estuvo, ¿verdad? Él llegó, como que me tenía en los brazos. Nada, la enfermera dijo, mira, él tiene que ir ahora al nursery, como que, normal. Papi me cuenta que él sale del hospital, después de salir del hospital, como a los 2 minutos de salir del hospital, lo vuelven a llamar. Mira, vuelve para atrás que tu nene se está yendo en paro respiratorio. O sea, yo. Y estuve 13 días intensivos. 13 días. 13 días en intensivo. Wow. Y mami me cuenta que eso fue lo peor para ella porque, o sea, me decía que yo no pesé mucho tampoco, yo era bien flaquito. Me pusieron un suero en la cabeza, yo no entiendo por qué. En vez de, o sea, sé que los sueros ponen por aquí, Sí, así dice una vez a mí, una de mis hijas. pues a ese nivel estaba yo. Y nada, mami siempre oró, ¿verdad? ¿verdad? Le pidió a Dios que me cubriera, que me sanara, que... Incluso hasta mami, creo que si no me equivoco, le iba a decir, mira, si te lo tienes que llevar, llévatelo. O sea, honestamente, porque en la condición que yo estaba bien mal. O sea, hasta mami se preparó para eso. Wow. Pero cuando Dios tiene una palabra con uno, o sea, uno tiene que cumplir ese propósito. Y después de 13 días intensivos, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Todo estuvo normal, todo chilling. Mami me pudo ver, me pudo cargar mejor, todo eso. Y desde que nací, pues,
estaba en casa, de momento me daba ataques de asma. Mi primer añito yo lo cumplí en el hospital. ¿En serio? Yo tengo la foto ahí en casa. Mi primer añito en el hospital por asma. Y asma, neumonía, creo que pulmonía también. O sea, todo que tenga que ver con el sistema respiratorio a mí me dio. Y de verdad, yo puedo decir que Dios me ha cuidado de todo eso. O sea, porque que un nene le dé todas esas condiciones, o sea, un nene pequeño, bebé, ¿me entiendes? Está fuerte. Y gracias a Dios yo pude cuidarme, o sea, gracias a Dios que me pudo cuidar de todo eso. ¿Y hasta qué edad fue que ya no hay más hospitales? Ja. Mira, ¿Ya después de grande? no, esto digo que uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice, gente. Y esto es serio. Yo dejé de ir a los hospitales como hasta los 10 años. Como por ahí 8 o 10 años. Y yo estuve normal. Yo decía 5 años sin ir a los hospitales. Eso fue cuando yo tenía como 14, sí, como entre 13, no, sí, 13 por ahí, perdón. Pues yo estaba en séptimo, me acuerdo. ¿Qué pasa? En ese momento es que empieza el problema familiar en mi casa, la primera vez. Mis papás estuvieron a punto de divorciarse, todo eso, las peleas, ¿verdad? Para hacerlo así resumido, mis papás querían más estar en la iglesia que cuidar a su familia. O sea, mi papá respiraba iglesia, comía iglesia, Sí. todo era iglesia. Y yo tengo que ir para la iglesia. Y a la familia la descuidó. Y eso llegó al punto que después, en aquel momento, mis padres por poco se divorcian. Y todo eso, pues yo lo viví. Y un día yo estoy así, me acuerdo, yo estaba creo que hasta en mi cuarto, loco. Pensando y yo, mano, y si a mí me hospitalizan otra vez, sería cool. Así mismo pensé. Y sin mentirte, Jonathan, empecé séptimo grado, tuve 2 meses yendo a la escuela. Como el tercer mes, tercero o cuarto mes, sí. Pap, ataque de asma. Y yo ahí, si puedes respirar bien, te vamos a tener que dejar hospitalizado. Siempre me dejaba entre 5 días, 7 días. Terminaba eso, una semana en el hospital hospitalizado, y a eso añádele como una semana más de recovery en casa. Y si el médico veía que yo no estaba bien, tú no vuelves para la escuela. Así me decía. Hasta que tú te mejores. Ya queda fue que más o menos ya 12, Eh, 13, qué sé no, yo. como a los 15. Como a los 15. Y eso fue, ¿verdad? Por lo del problema de mis padres. A mi papá le quitan la iglesia. Pues papi estaba en un concilio. Y el mismo concilio vio que como el pastor estaba pasando ese problema, pues le quitaron el mando de la Él iglesia. fue que él formó la iglesia en la casa. O sea, la iglesia que él estaba en Ok. casa, él después se afilió a un concilio. Y como el concilio vio que en mi casa estaban habiendo problemas, el concilio le quitó el mando a papi de ser pastor. Y él no podía pastorear más. Y nosotros, o sea, mi madre, mi hermano y yo, porque papi se había ido de casa, mi madre, mi hermano y yo no podíamos ir a la iglesia tampoco. Porque iba a ser una falta de respeto y se iba a ver mal. Así dijo el superintendente del área. Así. Y la iglesia era en el patio de mi casa. Sí, era como algo así. Un poquito más grande. ¿Y cómo se fue esa transición de llegar a Car? La transición. Y cómo llegaste aquí, cómo has crecido, cómo te has fortalecido. Verte el Armani de hace 10 años. 10 años atrás al de hoy. Pues mira. Llegaste aquí y crecí. ¿Verdad? Que la iglesia, que donde estamos, que nos da una herramienta extraordinaria. Y cómo has evolucionado.
Pues... Llegaste aquí, tocaste, ¿cómo fue que te sentaste rápido? No, yo pues poco a poco pues vieron mi talento y pues yo me uní al grupo de adoración. Pero honestamente no fue como hasta los 21, no, entre 19 y 20 Tú años. tocaste en Puerto Nuevo, ¿verdad? Sí, como 2 o 3 veces. Yo Pero nunca cuando te yo vi, toqué, pero me dijeron. cuando yo toqué, tú no estabas No, no. todavía, creo. Estaba descarriado. Sí. Pero como tal aquí en Río Piedra, tomé como tal la decisión de cambiar como entre los 19 a 20 años. Aquí fue que yo te vi tocando, sí. Y, mano, ha sido una experiencia de alta y baja. Yo nunca me he considerado el más espiritual y nunca, ¿verdad? Me consideré el más espiritual. Al contrario, me considero una persona, pues, que tiene muchas fallas. Como todo. Exacto. Y que cada día, pues, mejoro algo. Claro. Y al principio yo era bien terco. ¿Para qué yo voy a mejorar esto? ¿Para qué? Esa era mi pregunta, ¿para qué? Sí, tú has cambiado demasiado. ¿Me entiendes? Yo era prepotente, Era me enojaba. terrible. Era terrible. Era terrible. No tenía paciencia. No, prepotente, enojón, no tenía paciencia. Todo me molestaba y era porque yo cargaba con odio, Jonathan. Todas las cosas que pasaron en mi vida, yo le cogí odio. ¿Sabes qué es cogerle odio a la iglesia? Sí. Yo no le cogí odio a Dios porque, o sea, como te dije, mis padres siempre pusieron esa base. Esa base. Pero, mano, yo odié la iglesia. Yo odiaba tener que sentarme en la batería a tocar. Yo odiaba tener que ver a fulana cantar un corito. Ver a fulana hacer un especial. Cuando papi pastoreaba. Muchas veces yo me senté, cuando vine aquí a tocar, muchas veces yo vine a tocar aquí lleno de odio. Muchas veces yo no quería tocar aquí tampoco. Porque yo viví tanta amargura, tanto resentimiento. O sea, mis padres, mi hermano me abandonó cuando papi era pastor, que él después creció un poquito más. Él le dijo a papi, ya yo no voy a tocar más contigo, yo me voy de la iglesia, me voy para otra iglesia. Y me dejó solo tocando, literalmente no había guitarrista ni Sí, nadie. eso como que te marcó un tiempo. ¿Me entiendes? O sea, yo voy creciendo con todo eso. Yo no te voy a decir, mira, yo me metí pepa, yo me metí alcohol, nunca me drogué, nunca me he alcoholizado. Pero sí te puedo decir que crecí con odio casi toda mi vida. La mayoría del tiempo. Resentimiento. Tú no me podías haber hecho nada y yo te miraba y ya yo te quería Sí, arrancar la cabeza. tu mirada decía muchas cosas, pero lo bueno es que al llegar aquí a esta casa que le decimos a nuestra iglesia, nos decimos casa. Pero aquí en la iglesia donde estamos asistiendo, Casa de Oración y Restauración, en Río Piedra. Amén que es familia. Aquí yo sé que te dieron herramientas y has cambiado del cielo a la tierra. Ya no es el mismo de hace un par de años atrás. Pero no es solamente las herramientas. Porque yo te puedo dar las herramientas a ti. Pero si tú no decides tomar las herramientas, Claro. ¿me entiendes? Ahí es que está el detalle. Porque cuántas herramientas me vienen dando a mí desde que llegué aquí. Un montón. No, y nuestras herramientas también te lo modelaban. Eso es otra cosa. Exacto. Pero tuve que yo tomar la decisión. Mira, no, Claro. yo sé que yo estoy mal y yo tengo que cambiar. Y lo acepté. Y honestamente, yo miro al hermano de hace 10 años y a cómo soy ahora, me encanta cómo soy ahora. Sí. 1000 veces. Porque eres tú. Eso es tu esencia. Es mi esencia como tal. O sea, obvio, todos los días pues trato de ser, no como yo, sino pues como Cristo. No, y antes no podíamos tener esto. No. Eso era disciplina. Oye, Mira, y yo respeto todo eso. Y esto, mira, yo tengo pantalla. Pero puedes tener la hora, puedes la pantalla, Es que eso a mí no me define. pero tu esencia sigue siendo Cristo. Se te nota que tienes Cristo por dentro. Después que tú tengas que la esencia se te note más que lo que tú te pongas, esa esencia va a transmitir que yo tengo un Cristo por dentro. Es que la esencia es lo que te hace brillar. Claro, ¿no? porque No es reflejo. No es lo que yo me ponga.
No es Pero como- antes por lo menos yo no entendía. No, porque la doctrina, vamos a ponerlo de esta manera, la doctrina antigua te enseña a cambiar por fuera, pero no a cambiar por dentro. Que ahí es que está mal la cosa. Entonces, aquí en CAR, en Casa de Oración y Restauración, ¿qué nos enseñaron? No. Primero cambias lo de Claro. adentro, te restauras y después esa esencia sale. Y mira, o sea, con o sin pantalla, con o sin gorra, con o sin tenis o con lo que sea, la esencia va a seguir Yo siendo siempre la digo misma. que la religión, la religión no te salva. Lo que te salva es una relación con Dios. Sí. Esa relación que tú tengas con Él te va a llevar a más. La relación con Él te va a llevar a más. Te va a mirar al espejo. Ok, ¿qué tú crees? Tú comienzas a intimar con el Espíritu Santo. Ok, hay que quitar esto, hay que modelar esto. Y Él mismo te va a enseñar. Religión te enseñó a ver a Dios como... Yo trato de verlo de esta manera. Yo no quiero ver a Dios como si yo fuera un siervo. Sí somos siervos, pero yo no quiero verlo como siervo. Yo quiero verlo como hijo. Sí. Yo quiero verlo, o sea, Él es mi padre, yo soy su hijo. O sea, porque el siervo se sienta, ¿dónde? Lejos. El hijo se sienta a la mesa con el padre. Y ahí es que está, ahí es que yo donde yo quiero estar. En esa relación. Porque todo el mundo es siervo. Todo el mundo lo es, pero ser un hijo, o sea, ser íntimo, vamos a ponerlo de esa manera. Eso te va a costar. Y mucho. Eso te va a costar mucho. Y es Mucho, donde, mucho. y es donde cada día, por eso digo, cada día trato de ser, porque pues todo el mundo trato de ser menos yo y que sea más él. Claro, porque yo siempre digo, una cosa, cuando yo acepto a Jesucristo, yo soy hijo, pero poco a poco, yo no quiero ser hijo, yo quiero ser discípulo. Porque el ser discípulo vas a enseñarle al otro Ujú. lo que ya Cristo depositó en ti. Ahora, ok, yo lo acepté, pero cuando ya me comienza el discípulo, camino como él, modelo como él, hablo como él, pienso Correcto. como él. Y ahí es que realmente dice, hay un cambio real. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, se refleja eso. Ahora doy Correcto. pasos seguros, firmes. Y cuando yo estoy seguro que mucha gente esta es cuando lo escuche o lo vea el podcast, se va a dar cuenta que hace 10 años tú eres de una cosa, pero ahora tú dejas huella. Antes tú no dejabas huella. Pero ahora tú dejas huella, donde el Manny caminó, yo quiero llegar. Porque esas huellas te llevan a pasos seguros. Y eso es algo que, yo no veía, Exacto. ¿me entiendes? Ser hijo de pastor significa, eso es uno de los oficios como tal de ser hijo de pastor. Como que dejar huella, dejar un camino. Y yo no me daba cuenta que el camino que yo estaba trazando era de mal. Porque era de mal el camino Sí. que yo estaba trazando. Entonces cuando me doy cuenta, no, espérate. Tengo que trazar un camino de bien. Y, o sea, yo no lo noto. O sea, yo digo que uno mismo no lo nota. Porque pues uno no lo hace como que para Exacto. vanagloriarse. Para Pues. que me vean. No. Pero las veces que tú me has dicho a mí, Janel, el apóstol también, como que, o sea, tú cargas con algo, ten cuidado, o sea, los jóvenes te miran, o sea, y yo digo, ¿esto es en serio? Y cuando yo digo esto en serio, es como que le hago como que esa pregunta, digo, como que, ¿en serio, bro? A mí, yo que muchas veces te negué, porque lo negué frente a las amistades, frente a personas, no hice las cosas como eran, rebelde. Sin embargo, ¿verdad? Que estoy tratando de encaminar mi vida y dejar un legado y un camino bastante firme, todavía haces que las personas noten eso en mí. O sea, que yo pueda ser reflejo para otros. Que digan, diache, Armani hace esto, pues vamos a hacerlo también. O sea, eso antes yo no veía. Ujú. Yo no veía ese potencial en mí. Eso es lo que quiero decir. Y ver que yo tengo ese potencial y que otros, ¿verdad? Quieren caminar por donde yo estoy, pues, macho, de verdad, no hay nada mejor que seguir a Cristo. Es lo que puedo decir. ¿Qué consejo le daría
a esos jóvenes que te están escuchando por tu historia, ¿qué consejo tú le darías? Mira, honestamente, sigan a Cristo. No sigan, escuchen bien, no sigan a la iglesia. Sigan a Cristo. Hagan lo que Cristo dijo. Eso empezando. Segundo, tu relación con Dios es muy vital. O sea, si tú no te relacionas, no pretendas que el reino se te revele y que la Biblia se te revele, porque si no te relacionas, no vas a tener nada. Tercero, tus líderes. Hazle caso a tus líderes, empezando por el pastor o el apóstol, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Cada quien en su congregación, ya sea el pastor o el apóstol. Háganle caso a los líderes, ¿verdad? Si tienen líderes de jóvenes o cualquier otro líder, háganle caso. Yo al principio, cada vez que un líder me hablaba, yo lo veía como que este viene a regañarlo otra vez. ¿Me entiendes? Y cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que en realidad han querido levantarme para que yo vuelva a caminar. So, si un líder te dice algo, no lo tomes como regaño. Tómalo como que ese, no comentario, Consejo. ese consejo. Que ese consejo es lo que te va a ayudar para catapultarte. Y nada, sigan amándose los unos a los otros. Y amen como amó Cristo. De verdad que sí. Así que, nada, tú que estás escuchando, si te conectaste ahora, dale like, ¿verdad? Para que te sintoníe ¿verdad? Para que puedas estar pendiente a todo lo que estamos hablando y puedas escuchar este podcast que yo sé que te va a transformar tu vida y te va a llegar al próximo nivel. Porque él como joven pasó ciertas cosas, pero comparado a lo que era y a lo que es hoy es porque servir a Dios cuesta. Y si él pudo, también tú puedes. Así que declaro una palabra sobre ti. Amén. Declaro que este podcast va a llegar no tan solo a Puerto Rico, a las naciones enteras. Y joven, llénate de él, porque sin él no somos nada. Y tú eres la potencia de este mundo. Amén. Tú eres la sal de esta tierra y donde quiera que tú vayas vas a brillar y vas a exaltar a Cristo donde quiera que estés. Así que nada, bendiciones. Dios te bendiga. Para adelante, para el circuito, porque somos un movimiento. Amigo.